En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después volvió a su casa. Llegamos al final de esta serie de mensajes sobre las canciones de Navidad. Y en esta oportunidad la canción es de María, es el Magnificat, esto que comienza diciendo: engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Esta canción que pronuncia María, que está enmarcada dentro del gozo de la Navidad. En realidad, toda esta sección que acabamos de leer o que acabamos de escuchar está hablando del gozo. William Barclay decía que cristianismo es sinónimo de gozo. Si no, habría una contradicción de términos con cristiano y amargura, o cristianos y tristezas. El gozo es sinónimo del cristianismo, o el cristianismo es sinónimo de gozo. Y nosotros encontramos aquí en esta porción, en primer lugar, el gozo de Elisabet, que ante el saludo de María, Elisabet fue llena del Espíritu Santo. La madre de Juan el Bautista, que estaba esperando que naciera Juan el Bautista, la esposa de Zacarías. Y dice entonces Elisabet: bendita tú entre las mujeres. Dice lo que muchos dirán después de María. Lo dirán muchas mujeres acerca de María: bendita tú entre nosotras, y bendita tú entre las mujeres, y bienaventurada, dice, la que creyó, como expresando este gozo, esta dicha, esta felicidad por haber creído el mensaje del ángel y las palabras de Dios que ella tenía en su corazón. Este es el primer gozo, el gozo de Elisabet, pero está también el gozo de Juan desde el vientre de Elisabet, porque dice la palabra del Señor que al momento de oír la salutación, la criatura saltó en mi vientre, dice capítulo 1, versículo 44. Y había dicho antes, en Lucas 1:15, había dicho el ángel que será lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista antes de su nacimiento. Y después él también dijo: vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo, cuando estaba en el principio del ministerio del Señor Jesús, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa
es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y él lo decía en ese momento cuando Jesús comenzó su ministerio, expresando esto, que el escuchar y el crecer de Jesús, y escuchar a Jesús, el Mesías, ese era su gozo. Pero el primer gozo fue cuando escuchó acerca del Mesías en la visita de María, y lleno del Espíritu Santo, saltó de alegría en el vientre de la madre de Elizabeth. Y en tercer lugar, aparte del gozo de Elizabeth, del gozo de Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, está el gozo de María, que este es el canto, esta es la canción. Aquí María eleva este canto en alabanza, en adoración a Dios. Magnificat anima mea Dominum, en latín. Por eso es que fuimos refrescando algunas de las expresiones en estas canciones. Engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Esta canción que, como hemos dicho, era llamada Magnificat por la traducción latina de las primeras palabras, se asemeja a la canción de Ana en 1 Samuel 2, del 1 al 10, pero también tiene por lo menos 12 referencias o alusiones al Antiguo Testamento. Y esto significa que María era una mujer que estudiaba la palabra del Señor y que la conocía. Las Escrituras estaban en su corazón y aparecieron luego a través de su canción. La importancia de creer en Dios. Alguien dijo, bueno, es más importante que creer en Dios, es creerle a Dios. La idea es que no solamente pensamos en que Dios existe, sino que nuestra transformación y nuestro gozo será cumplido cuando nosotros creamos la palabra de Dios como lo hizo María y que prorrumpe en adoración. Hay varias características de esta adoración antes que entremos en dos puntos principales. Primero, la adoración es interior porque estaba en el alma y el espíritu de María. Estaba en su interior. No era simplemente de la boca para afuera. Era desde su interior. Estaban en el alma, estaban en el espíritu. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es profunda, no es superficial. Segundo lugar, es inmensurable. No se puede medir. La grandeza de Dios no se puede medir. Y esto es lo que está expresando María. No es que nosotros hagamos grande a Dios. A veces algunas de las expresiones han sido criticadas porque alguno pensó, ¿cómo vamos a hacer nosotros más grandes a Dios de lo que es? No, es simplemente el reconocimiento de quién es Dios. Y buena pregunta para nosotros, ¿de qué tamaño es nuestro Dios? El Dios que a veces decimos que es poderoso, que es omnipotente, que es omnisciente, que tiene todos los atributos propios de la divinidad. Él, ¿de qué tamaño es para nosotros, en nuestro concepto, en nuestra vida? Cuando el ángel de Dios Gabriel fue a anunciarle a María el nacimiento de Jesús, que iba a quedar embarazada, si ella aceptaba, él le dijo, nada hay imposible para Dios. Y esta palabra, nada hay imposible para Dios, fue tomada por María. Y ella dijo, entonces María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ese es lo distintivo de María. Por eso es que después iba a decir Elizabeth,
Eres bendita porque has creído la palabra del Señor. Y este gozo inmenso que se traduce en adoración. A veces pensamos que creemos en Dios, pero no le entregamos la vida al Señor. Estamos más creídos que estamos cerca de Dios de lo que realmente estamos. Por ejemplo, hay una expresión en la carta de Pablo a los Filipenses que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero muchas veces nosotros no nos apropiamos de esta palabra. Y si hay una promesa para nosotros, pero no nos la apropiamos, entonces no tiene validez. Es válida para otros, pero no es válida para nosotros. A veces hemos creído la mentira del enemigo de que no podemos. Si Dios lo manda y si Dios lo promete, en su poder sí podemos. Y podemos descansar en Él de toda ansiedad y de todo nerviosismo y de toda angustia. Otra cosa acerca de la adoración. No solamente es interior, no solamente era para María inmensurable como Dios, sino que también era habitual, porque habla en un presente continuo, algo que las circunstancias de la vida podrían cambiar, pero no afectaban a la adoración. Y John MacArthur tiene una frase que me gustó, que nos ayuda a pensar en esto, porque la adoración es todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Malaquías 3:6. Dios no cambia. La adoración no debe cambiar. Porque no lo hacen las palabras de Dios. La palabra de Dios no cambia. Marcos 13:31. Entonces, podemos estar confiados en lo que Dios ha dicho. No cambian los propósitos de Dios. Isaías 43:13. Podemos descansar. Las promesas de Dios tampoco cambian, 2 Corintios 1:20. Y ni la salvación cambia. Entonces, nuestra adoración debería ser constante, todo el tiempo, alabando a nuestro Dios. Y la última cosa es que la adoración es humilde también. Los problemas son la ignorancia, que hacen esta adoración ineficaz o débil, y el orgullo, que la hace hipócrita. Yo no busco mostrarme en la adoración. No canto para lucirme delante de otros. No predico para que digan qué bien. No adoro para que digan qué espíritu que tiene. Lo hacemos para Dios, reconociendo nuestra pequeñez. He aquí la sierva de Dios. Dios ha mirado a su sierva, dice María. Es todo un ejemplo, todo un ejemplo. Y hay dos características en esto del canto de María. En primer lugar, María engrandece al Señor por lo que hizo en ella. Es como si dijera: engrandece mi alma al Señor por lo que hizo en mí. Dios me ha salvado. Lucas 1:47. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María era una mujer pecadora como nosotros y necesitaba confiar en Jesucristo para su salvación. Por eso habla del Salvador y se regocija, dice: se regocija mi espíritu en Dios, mi Salvador. Aun siendo la madre del Salvador, necesitaba la salvación y la aceptó por fe. María era miembro de una raza pecadora, dice el escritor Campbell Morgan, pero el honor que se le confirió era de los más elevados, y nuestros pensamientos sobre ella, nuestro lenguaje respecto a ella, a María, por lo menos no debería carecer de la dignidad y el respeto manifestado en la palabra de Gabriel. Suya era la corona y la gloria de toda maternidad.
y debemos pensar y hablar de ella siempre con reverencia. Porque necesitó un Salvador, porque era pecadora, pero fue un ejemplo al recibir la palabra de Dios. Y es un ejemplo de mujer por entre todas, bienaventurada por haber recibido esta palabra de Dios. El Señor la había escogido para ser la madre del Mesías. Lucas 1:48. Él la había mirado. Es una buena expresión esta, de que él la había mirado, que Dios la había mirado. Había otras mujeres quizás que podían también haber sido escogidas, pero Dios miró a ella, la escogió a ella. Dice también la palabra del Señor que no es por los méritos nuestros, porque cuando Pablo habla a los corintios, él dice, mirad hermanos vuestra vocación, pues no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y en este tiempo de adoración, en este tiempo de gozo, es bueno reconocer que no es por nuestros méritos, por nuestros estudios, cultura o todo lo que pudiéramos llegar a haber obtenido, sino que es por gracia, porque Dios escogió lo débil, lo vil, lo menospreciado, y se manifestó ese poder de Dios. Y ese es el poder de Dios que quiere manifestarse también en nosotros. Dios, dice María, de cómo Él había actuado en su vida y por eso canta, aunque todavía no había nacido el Señor Jesús. Pero él lo daba como un hecho, que Dios la había mirado, que Dios había sido poderoso con ella, obrando en su favor. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Quizás algún recuerdo de aquel Salmo 126, el versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y el Salmo 126, 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Podemos cantar esta canción también nosotros, de cuán grandes cosas Dios poderoso ha hecho con nosotros, y estamos alegres, estamos gozosos, con esa alegría que es profunda en nuestro corazón y que se manifiesta en nuestros labios, en nuestra boca, que cantamos y que adoramos, porque Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Amén, podemos decir así. Bueno, debido a que ella creyó en Dios y se sometió a su voluntad, Dios realizó un milagro en su vida y la usó para traer al Salvador del mundo. Y dice, pues de aquí desde ahora me dirán, bienaventurados todas las generaciones. Y María no habla tanto al pensar en la sierva, no habla tanto de humildad, sino de pequeñez. Originalmente es esto, pequeñez. La sierva de Dios no proclama su humildad, sino que la practica. Esta es María, que dice, soy bendita, soy bendecida porque Dios ha obrado en mí. Y Dios ha obrado en mí porque yo he creído la palabra que se dijo sobre mí. La palabra de Dios que se ha dicho sobre mí. Segundo lugar, engrandece mi alma al Señor por lo que hizo en otros. María no está pensando solamente en ella, sino que incluye al pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios, de generación en generación, a los que le temen. Mi suegra, que está en la presencia del Señor, solía repetir muy frecuentemente cuando decía de alguien que no honraba a Dios, ella decía, no tienen temor de Dios. No tiene temor de Dios.
Y esta es la expresión también aquí, gente que no respeta a Dios. No es tanto el tener fobia de Dios, no es eso, pero el no respetar a Dios, no respetarlo. Más la misericordia de Jehová, dice el Salmo 103, 17, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Los que temen, los que reciben la palabra de Dios y la aplican a su vida, la toman como un alimento que nutre y que da vigor, como el sustento de su cuerpo. María incluye aquí entonces 3 grupos específicos con quienes Dios es misericordioso: los débiles, los humildes y los que padecen hambre. Otra vez, los débiles, los humildes y los que padecen hambre. Y ella dice María en este canto, que todos aquellos que se acercan con su debilidad al poder de Dios, los que son humildes y se acercan a Dios, buscando su gracia, los que padecen hambre y que buscan de su palabra para todo sustento, y también del sustento físico, del pan material, ellos son saciados. Y María vio que el Señor cambiaba todo. Los débiles destronaban a los poderosos, los humildes desplazaban a los orgullosos, los nadies o los don nadie eran exaltados, los hambrientos eran saciados y los ricos acababan siendo pobres. La gracia de Dios obra en una forma contraria a los pensamientos y maneras del sistema del mundo. Esta es obra de Dios, esta es sabiduría divina. Por eso es que Pablo también en ese capítulo que nombrábamos en la carta a los Corintios, dice que para los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para algunos locura, para algunos ignorancia, pero para el que cree es poder de Dios y salvación de Dios, como dijo María también. Incluye al pueblo de Israel en esto. Las promesas que Dios ya había cumplido, las promesas que Dios había hecho a Abraham, todas las cosas que Dios había cumplido, que antes prometió, y ella va enumerando todas las cosas, y quizás nosotros al ver la historia del pueblo de Israel, notamos esta mano poderosa de nuestro Dios. Bueno, concluyendo este canto de María, agradecida por lo que Dios hizo en su vida y agradecido por lo que Dios hace en todos aquellos que se acercan a Él en fe. Tenemos una deuda con María. Una deuda que no es para honrarla, no es para pedir a ella, para orar a ella, no es honrarla así en el sentido de madre, pero no para adorarla, no para pedirle en oración, pero sí como un ejemplo de vida de mujer, y para los hombres también. En realidad hay muchos hombres que no han creído como María creyó. ¿Podemos decir que tenemos la misma relación con Dios, el Todopoderoso? ¿Podemos decir que descansamos en sus promesas, que tenemos temor de Dios y que por consecuencia Dios nos bendice con esta dicha, con esta bienaventuranza, que no es una suerte? Alguno ha dicho por ahí, me gustaría pensar como usted. Bueno, eso está al alcance de todos. Cada uno piensa y decide como quiera. Las promesas son para ser recibidas y son para ser vividas. ¿Hay cosas que tenemos que cambiar? ¿Qué promesa estamos pidiendo al Señor o estamos reclamando en un sentido? No desafiando a Dios, pero diciendo, yo estoy esperando esto, Señor, que tú
colmes mi vida de tu paz, de tu bendición, de tu gracia. Y descanso en esta promesa. Descanso en que tú cumplirás con tu poder lo que me falta a mí. Porque yo soy débil, pero tú eres poderoso. Yo estoy necesitado, pero tú eres el dueño de toda gracia, de todo favor. De Jehová, dice el Salmo, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Oramos. Quisiéramos, Padre, buscar en nuestra vida esta actitud de María de honrarte con el estudio de tu palabra, afirmando en nosotros cada verdad que tú nos has dejado, cada promesa que tienen un destinatario, que somos nosotros, es para nosotros. Recordábamos el domingo pasado de que las buenas nuevas de salvación son para todo el pueblo, para ricos y pobres, para humildes. Queremos, Señor, buscar esa palabra tuya, queremos buscar tu bendición, queremos afirmarnos como María, dándote gracias por su vida, porque ella fue el vínculo para que tú enviaras la salvación en Cristo Jesús. Porque ella no entendía todo y sufrió la espada en su corazón durante toda su vida. Pero ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú dices, como quiera el Señor. Qué ejemplo, Señor, para nosotros, que podamos decir ahora también, esto estoy esperando en ti, oh Dios. Si hay alguien que está luchando en este momento, alguien que lee o canta o quisiera cantar esta canción de María, mi alma engrandece al Señor, Dios Todopoderoso, mi Salvador, que pueda hacerlo, que no haya impedimentos en su orgullo o en su ignorancia para adorarte de esta forma. Y que estemos gozosos a pesar de las circunstancias que vivimos en nuestro mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.